Entonces, pues vamos a entrar directamente con Ezequiel, ¿sí? Y vamos a ver que Ezequiel, pues fue un profeta, ¿sí? Que, pues definitivamente no se habla mucho acerca de su trascendencia, de dónde era. Se sabe que es del pueblo de Israel, de Judá, para ser más exactos, ¿sí? Pero pues no se habla, digamos que a nivel de casa, a nivel de familia, no se habla mucho, ¿listo? Entonces, pues vamos a ver el significado del nombre, ¿no? Que es Yesequiel en hebreo, si se le dice Yesequiel, no Ezequiel, como nosotros lo decimos, y qué quiere decir Elohim fortalecerá, ¿sí? Elohim es mi fuerza, ¿sí? Y vamos a ver que realmente para hacer todas las cosas que el Dios le pidió, pues sí, realmente necesitaba tener fortaleza, ¿sí? Y vamos a ver un poquito la raíz acerca de este nombre. Y la raíz de este nombre es Hazak, ¿sí? ¿Qué Hazak qué significa? Está compuesto por tres letras, si no estoy mal, ¿sí? Tres letras donde son estas tres que son, estas no son paleohebreo, estas ya son un poquito más, más cercano al idioma como tal. Y vemos que está primero, ¿cuál? La yet, ¿sí? Que es la tienda en una pared, es como la valla de separación de un lugar a otro, ¿sí? Vemos también el asajín, que es el arado, ¿sí? Y fuera de eso está la kof, que es como cuando el sol empieza a venir o el sol en el horizonte, ¿no? Cuando ya está cayendo o se está empezando a levantar. Si nosotros unimos todo esto, ¿sí? Y nosotros sacamos una frase acá, pues podríamos decir una valla de separación que corta el sol del horizonte, ¿sí? O también podríamos decir, ¿sí? La pared, ¿sí? Que nutre al sol del oriente, ¿sí? O muy posiblemente podríamos decir que sería ese sol que nos nutre a nosotros, ¿sí? Y nos ayuda a atender realmente esa separación solo para él. Por eso cuando hablamos de fortaleza en Elohim, pues estamos hablando de aquel que nos nutre, que nos edifica y nos fortalece, ¿no? Vaya con la palabra. Entonces, vamos a empezar a ver el tema central de este libro y vamos a ver que de lo que más vamos a hablar a lo largo del estudio es del tema central. De lo que nos habla Ezequiel 36 y 37 es, digamos que es lo que más vamos a tocar, pero este Ezequiel 36, 26 al 28 es de donde se destaca toda la función del Espíritu Santo, ¿sí? Toda la función del Espíritu de Dios. En este lugar es donde nos la va a explicar de manera más contundente, ¿sí? ¿Qué dice? Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Eterno, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, acá, ¿qué tenemos que ver primero? La función del Espíritu de Dios o cuando Dios sopla de su Espíritu, de su aliento en nosotros, ¿es para qué? Para hacer lo que dice el verso 27. Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, cuando nosotros realmente somos bautizados por Él, ¿qué recibimos? ¿Qué lo toca? ¿Qué es la evidencia que realmente recibimos el Espíritu de Dios? Pues que empezamos a conocer, empezamos a andar en los estatutos, empezamos a guardar y a llevar en práctica los preceptos y después los ponemos en obra. ¿Sí? Ya los ponemos en obra, ya estamos dando un testimonio completo para las demás personas, ¿sí? Y ahí sí se cumple y ahí sí después de hacer eso, pues ahí sí nos va a llevar
a la tierra prometida. Y este es el tema central de por sí de este libro, es, digamos que es como la parte más importante de destacar a lo largo de las escrituras y más cuando se habla mucho, por lo menos en Hechos 2, el recibir el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que viene de recibir el Espíritu Santo? Pues es esto, ¿sí? Y pues también vienen otras cosas como los dones espirituales y todos estos, ¿sí? Que ya lo iremos hablando cuando nos corresponda Primera de Corintios, ¿no? Que es que habla de estos temas, ¿vale? Y sigue en Ezequiel 26, ¿sí? Si lo miramos desde otra versión, nos dice un poquito más claro este verso 27: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumplas cuidadosamente mis ordenanzas. Cuando dice cuidadosamente, no dice que obedezcas o cumplas mis ordenanzas, sino que lo dice cuidadosamente, o sea, detalladamente, verificando que no nos falte nada, ¿cierto? Porque cuando nosotros nos dice nuestro jefe o alguien de autoridad que nos pida un favor o nos mande a hacer un mandado, cuidado con esto que no se te vaya a faltar, ¿cierto? Entonces, ¿qué están diciendo? Están enfatizando que eso es algo muy importante. Entonces, es lo mismo que acá está enfatizando, que debemos de tener mucho cuidado al obedecer las ordenanzas del Eterno, los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a tener un poquito más de cercanía en cuanto a las escrituras, ¿no? Y acá en este capítulo 26 y más que todo en estos versos, pues es donde se resume que todo lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿Cómo es el que nos va a restaurar, nos va a limpiar y nos va a dar todo? ¿Sí? Y incluso versos antes de este capítulo enfatiza algo muy importante y es que Él a través de su agua nos va a quitar todos los ídolos, todas las maldiciones, todo eso. Y ahí sí, después de eso, pues nos va a dar un corazón nuevo y va a hacer todo para que el Espíritu de Dios realmente habite en nosotros. Ese soplo de vida habite en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, esto de por sí es el resumen de lo que vemos a lo largo de las escrituras en palabras mucho más chiquitas. Y si nosotros miramos, ahí está el cómo nosotros podemos volver a la redención, podemos volver al arrepentimiento, podemos volver a lo que Dios nos está mandando, ¿no? No nos deja por fuera, sino que nos da un resumen definitivamente de lo que hizo Ruth. Ruth, ¿qué hizo? Ruth, ¿cómo volvió a Dios? Pues a través del Espíritu. Reconoció que Él era Dios, empezó a alabarse, conociendo a Noemí, conociendo todo lo que pensaba acerca del pueblo judío y después empezó a decidir, bueno, sí, ahora voy a cumplir las ordenanzas, ahora voy a vivir y por eso le termina diciendo Ruth a Noemí que le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, ¿qué dijo? Ya no voy a obedecer a esos otros ídolos, ya no voy a obedecer a todo lo que mi nación o mi pueblo hace, sino ahora voy a obedecer a tu Dios, voy a obedecer a todo lo que me diga, por eso ahora voy a ser su pueblo, ¿sí? Son cosas muy diferentes y más a lo que hoy en día vemos. Por eso vemos que este libro de Ezequiel, pues nos va a dar la esperanza a todos nosotros en medio del exilio, ¿sí? Porque Ezequiel estaba en medio del exilio y muy posiblemente estaba perdido y estaba triste y diciendo, venga, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar después de que culmine el exilio? ¿Será que vamos a volver a casa? ¿Será que vamos a perder todo? Y es como nosotros cuando empezamos a reconocer a nuestro llamado y a decir, bueno, ya no pertenezco al cristianismo, ya no pertenezco al catolicismo, ya no me aceptan aquí, ya no me aceptan allá, tampoco soy mundano, tampoco soy esto, pero ¿y ahora qué soy? ¿Cierto? Y es esa esperanza de saber que nuestro Padre nos va a guiar. Por eso este libro de Ezequiel nos habla acerca de muchas esperanzas, por lo menos la esperanza de que Él va a ser nuestro único pastor, solo habla Ezequiel 34, nos habla que Él nos va a limpiar y nos va a restaurar, Ezequiel 36, fuera de eso que Él nos va a transformar,
¿sí? Ya no vamos a estar muertos, sino vamos a vivir, Ezequiel 37, y muchas otras cosas que destaca a lo largo de este libro que definitivamente, pues, que nos lleva a, a realmente entender mejor la profecía, ¿sí? Y vamos a ver que a lo largo de este libro y a lo largo del estudio vamos a responder varias preguntas, ¿sí? La primera es, ¿cuándo es el tiempo que volvamos a Israel? Cuando nosotros que estamos en el exilio, que estamos fuera de nuestra tierra, fuera de Israel, pues vamos a poder entrar a nuestra heredad, ¿sí? Vamos a volver a entrar a Israel. La segunda que vamos a a responder es cuándo seremos parte del Israel de Dios y al pueblo de Dios. O sea, ¿cuándo vamos a ser injertados? ¿Cuándo seremos parte del olivo, de la higuera? Sí, eso es algo que también nos lo responde Ezequiel. Otra de las preguntas que nos podemos hacer es cuándo se cumple la profecía de Ezequiel 37, de estos de los huesos secos, cuándo las 12 tribus o las 10 tribus van a resucitar y van a estar y va a ser la restauración completa del pueblo de Israel, ¿sí? Eso es algo que nos habla ya directamente este capítulo 37, ¿sí? Y también nos podríamos preguntar cuándo se cumplirá lo del éxodo. El segundo éxodo, ese éxodo que nosotros esperamos, ese éxodo que nosotros decimos, ya no quiero estar en medio de las naciones, quiero vivir solo para ti. Ese segundo éxodo no espiritual, como lo estamos haciendo ahorita, sino ya físico, donde ya dijimos, ya no quiero estar más en las naciones, mi Dios me está llamando, me voy a ir con él, igual que pasó para el primer éxodo, el éxodo que hablamos en, valga la redundancia, en el libro de Éxodo, ¿sí? Donde pues el pueblo salió de donde, de Egipto, ¿no? Todas estas preguntas las vamos a venir contestando a lo largo de este libro. ¿Listo? Incluso, pues muy posiblemente no vamos a dar a detalle, pero si ustedes lo quieren entender mucho mejor, lo pueden ir al verso por verso y muy seguramente van a tener un poquito más de detalle acerca de estas preguntas. ¿Listo? Y vamos a ver los datos generales de este libro, ¿sí? Primero, ¿quién lo escribió? Ezequiel en el exilio. Él fue sacado de Jerusalén en el segundo exilio que hubo. Recordemos que en el primero se llevó a Daniel y a sus amigos, ¿no? Que por eso estudiamos primero a Daniel. Después se lleva a Ezequiel en el segundo exilio. ¿Listo? ¿De qué se trata esta profecía? Es la redención completa de Israel y la paz para el mundo, ¿sí? Y mostrando cómo Dios reinará por medio de su Hijo. Todo esto lo muestra a base de historias, a veces de muchas cosas. Acá vamos a ver ciertas como tipo de parábolas que nos dan varios simbolismos que más adelante vamos a tocar en el Nuevo Testamento. ¿Dónde se da? Recordemos que Ezequiel está en el exilio, ¿sí? Entonces, ¿dónde se va a dar? En Babilonia. Ya Ezequiel cuando recibe todo este libro, es que recibe todas estas visiones, recibe todas estas palabras del Eterno, las recibe estando en el exilio, igual que Daniel estando en el exilio, sino que pues Ezequiel se cree que era un poquito más mayor que Daniel, aunque realmente acá no dice desde qué edad, sino empieza a hablar de lo que Dios le dijo, ¿sí? Y se cree, o de acuerdo a la tradición judía, se cree que Ezequiel fue profeta, fue discípulo de Jeremías. Se cree, no está concreto, no es verídico, entonces es muy posible, y más que eran contemporáneos. Recordemos que Jeremías estuvo hablando desde Israel, ¿sí? Sin irse a los exilios. Cambio, Daniel estuvo hablando desde el exilio a nivel de, digamos, de la alta alcurnia, por decirlo así, porque se rodeaba de los poderosos de Babilonia, mientras que Ezequiel estaba, digamos que, en el pueblo, ¿sí? O sea, viviendo más como alguien normal en medio de la ciudadanía de Babilonia, ¿sí? Entonces tuvo un poquito más de contacto con el pueblo.
¿Cuándo se escribe este libro? Entre el 587 y el 565 antes de Cristo, ¿sí? En la segunda deportación. ¿Y por qué se escribe este libro? Para traer esperanza a Israel en el exilio final, o sea, en el exilio en el que estamos nosotros, ¿sí? Nosotros podríamos decir, estamos ya en el final de todos los exilios. ¿Por qué? Porque estamos todos regados. La Casa del Norte no se sabe dónde está, estamos todos regados y muy posiblemente ahorita podemos decir, no, solo estamos cuatro acá y los demás, ¿dónde están? Hay muchos que están estudiando a lo largo del mundo a esta hora con la misma, digamos, con el mismo cariño, con el mismo intensidad que nosotros queremos estudiar de las escrituras, ¿cierto? Y no solo a esta hora, muy posiblemente en diferentes horarios a lo largo del mundo, pues hay mucha gente que quiere conocer y quiere aprender más del Eterno, ¿no? Y ese es lo que también nos habla el himno de Israel. No sé si ustedes han escuchado el himno nacional de Israel, pero también habla de esa esperanza que tiene el pueblo. Sí, hablan de ese anhelo que tienen de volver a la herencia, de volver a estar con su Dios, de ser rescatados a través del Mesías, ¿no? Y pues eso es lo que nos lleva también a esta parábola del hijo pródigo que se fue de casa y que algún día va a volver, va a resucitar, van a reunirse, vamos a hacer otra vez una familia con el Eterno y Él nos va a liderar, ¿no? Entonces, esto es algo que nos trae esa esperanza a través de este libro de Ezequiel. ¿Listo? No sé si hasta acá vamos bien o voy muy rápido. Bueno, el que calla otorga, dicen por ahí. Vamos bien, Luli. Sí. Vale, gracias. Entonces vamos a ver el bosquejo, ¿sí? En este bosquejo vamos a ver que tenemos 48 capítulos en este libro y los vamos a dividir en 5 secciones. Hay unas secciones que van a ser más detalladas que otras, ¿listo? Entonces, en la primera, en el primer capítulo, o bueno, en la primera sección de los capítulos 1 al 24, vamos a ver que la visión del juicio de Israel. Vamos a ver que todos los profetas, bueno, la mayoría de los profetas siempre hacen lo mismo, ¿sí? Siempre empiezan hablando de lo mismo. ¿Cómo? Mostrando primero el juicio hacia Israel, el juicio hacia el pueblo de Dios, ¿sí? Primero nos muestran ese juicio, primero nos muestran eso que va a dañar a nosotros, ¿sí? Después empieza a hablar de qué? De el arrepentimiento, ¿sí? Y acá ya no lo muestra solo para Israel, sino también para el mundo. Los capítulos 25 al 35, la segunda sección, vamos a ver la visión del juicio para el mundo. Y acá vamos a ver un pequeño detalle acá. Y acá vemos que en Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos estamos apartados de la llegada ante Dios. Por eso necesitamos que algo pase, ¿sí? Nosotros ya que conocemos el final de la historia, sabemos que gracias a que Yeshua vino, estuvo con nosotros y se entregó y resucitó y ascendió, pues es que nosotros tenemos entrada al pacto, ¿sí? O si no, definitivamente pues estábamos alejados de Dios. Y ahí es donde muestra esta parte, o sea, esto es parecido a lo que da Pablo en su carta a los romanos, que nos muestra en el capítulo 1 cómo Judá, cómo las naciones, y acá estaría yendo casi a esta parte de la segunda sección, donde dice que definitivamente no somos buenos, ¿sí? Ya en el capítulo 2 de Romanos empieza a hablar de Judá y dice, ellos tienen la palabra, ellos tienen todo, pero se han apartado. Entonces, ¿qué termina diciendo en el capítulo 3? No hay nadie justo, no hay ni uno justo, ¿sí? Y ahí llega la conclusión. Y por eso empezamos a ver ya en la tercera sección.
¿sí? Empieza a ver la restauración. Lo que vimos con Isaías, Isaías los primeros capítulos devastadores, oscuros, que no tenían, digamos, como, uff, y ahora qué salvación, ¿cierto? Todo viene destruido, pero después empieza a ver esa esperanza de la redención. Y acá en los capítulos 36 y 37, pues va a hablar no solo de la restauración de Israel, sino del mundo entero. ¿M? ¿Que lo va a hacer a través de quién? De Israel. ¿M? Y eso es lo que vamos a ver acá. Estos capítulos de que nos hablan de que hay algo más allá del fin. Casi siempre a lo largo de toda la historia vienen hablando que va a venir el juicio y ya es el fin de todo, cuando realmente no es el fin. Casi siempre nos dicen vamos a estar enfrente de Dios y hasta ahí llegó el fin. Ya no va a haber nada más, pero ese solo es el comienzo de algo totalmente nuevo. Y esto es de decir que el juicio ya nos trae el fin, es como decir, cuando un bebé está en la barriguita, digamos que hay dos bebés en la barriguita, uno le dice al otro, mira, ¿tú qué crees que hay más allá o qué va a pasar después de que salgamos de acá? Uno le dice, no, ya no va a haber nada más, ya se nos acabó la vida, hasta ahí llegamos. Y el otro que dice, no, yo tengo la esperanza de que va a haber algo más. Vamos a pasar a hacer algo más. Y lo mismo va a pasar acá. No nos podemos quedar en el juicio. Ese no es el fin, sino es solo el comienzo de algo nuevo. ¿Sí? ¿Qué es? Cielos nuevos y tierra nueva, lo que nos habla Apocalipsis, ¿no? Incluso Isaías 56 y 66 también nos empieza a hablar acerca de esta redención, ¿no? Entonces, nuestra esperanza debe estar acá, en el final, en esos dos últimos capítulos de Apocalipsis, debe estar nuestra esperanza en el estar con el Eterno, el vivir en el milenio, el vivir después en la eternidad, estar en las bodas del Cordero y estar con Él siempre, ¿cierto? Y a eso es a lo que nos lleva ese plan perfecto que el Eterno tiene, que ha mostrado desde Génesis hasta Apocalipsis. Incluso que lo mismo plasmado en la historia de Ruth, en la historia de Cantar de los Cantares, en la historia de Oseas, más adelante la vamos a ver, ¿cierto? Todo ese plan tan perfecto que Él nos muestra, entonces Él nos lo va a mostrar acá, ¿sí? Y entonces podríamos decir, bueno, pero pues si Dios sabía que íbamos a transgredir, que íbamos a hacer todo lo malo, pues ¿para qué nos creó? ¿Por qué nos tuvo que crear si su plan desde un principio era perfecto? Estaba el mundo en perfección, nosotros estábamos en perfección, pero ¿por qué nos escogió y por qué creó Dios al hombre si sabía que iba a cometer errores? Recordemos que para Dios no se escapa nada, ¿sí? Podríamos decir, no, es que Dios no sabía. Dios sí sabía de antemano lo que iba a pasar. Entonces, ¿por qué Dios nos creó? Porque creó al hombre en un plan perfecto si nosotros somos totalmente imperfectos. ¿Sí? ¿Por qué nos creó? Porque Él necesitaba mostrar esos atributos o Él quería manifestar esos atributos de amor, de misericordia, de paz, de dar y de compasión. Porque eso es lo que nos ha mostrado a lo largo de la historia. Amor nos mostró, misericordia nos ha mostrado, no nos ha castigado a ninguno de nosotros conforme lo merecemos, ¿cierto? Nos quiere dar paz y eso es cuando nosotros vamos ante Él y buscamos ante Él refugio, pues Él nos da esa paz que necesitamos, ¿cierto? Nos ha dado bendición, porque ¿qué nos ha faltado a nosotros, ¿cierto? Nos da de todo ese verbo dar, yo creo que se complementa mucho en Él porque nos da el oxígeno, nos da la vida, nos da el aliento, nos da las palabras, nos da la vista, nos da todo lo que necesitamos y aún mucho más allá de lo que nosotros podemos necesitar. Y fuera de eso nos da esa compasión que necesitamos, ¿sí? Porque si no nos diera compasión y no nos diera misericordia, ¿qué seríamos de nosotros? Muy posiblemente no estaríamos ya en este mundo, ¿sí? Entonces, ¿por qué creó a la humanidad? Porque simplemente y llanamente quería mostrar su amor.
Su amor a un pueblo imperfecto, a un ser imperfecto, a un ser condenado al fracaso, a la muerte, y que quiso darle vida a través de su amor, de su compasión, de su misericordia, porque Él le quiere y anhela manifestar ese dar a los demás, ¿sí? Entonces, cuando nosotros caminamos acuerdo a lo que Él dice, pues vamos a tener que también manifestar estos atributos. Si no los manifestamos, pues definitivamente diríamos que todavía nos falta trabajar para llegar a lo que Él nos está mostrando. ¿M? Y ya en el capítulo 4, sí, o en la sección 4 más bien, de los capítulos 38 al 39, vamos a ver esta guerra que tanto se escucha de Gog y Magog, y sí, y las contracciones antes del parto. ¿Por qué decimos las contracciones antes del parto? Porque antes de la guerra de Gog y Magog es lo que se conoce en Mateo 24 como los dolores, ¿sí? Esos principios de dolores, ¿sí? Esos primeros dolores cuando el bebé está empezando a llegar, pero cuando las contracciones ya están más fuertes, pues es cuando se empieza a presentar esta guerra, es decir, cuando ya el Mesías va a llegar mucho más, entonces empieza a dar esta guerra y pues empieza a ver ya el final de todo, ¿no? Y en la sección 5 de los capítulos 40 al 48 son muy interesantes porque nos habla de la visión del tercer templo, ¿sí? O sea, acá a Ezequiel se le muestra el tercer templo y esto va, digamos que un poquito más en contra de lo que habla la teología cristiana, ¿sí? Porque, ¿qué dice la teología cristiana? La teología cristiana dice que no necesitamos de un tercer templo, que ya el sacerdocio levítico no va a existir cuando estemos delante de la presencia de Dios, pero si vemos a lo largo de los profetas, incluso a lo largo de Hebreos, a lo largo de Apocalipsis, se habla también de un tercer templo, ¿sí? Porque vamos a tener que estar en un lugar adorando y exaltando al Eterno, ¿sí? Y esto lo vemos en Isaías 56:7. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y actualmente y anteriormente el templo era para todos los pueblos. ¿Estaba abierto para todos los pueblos? No, no estaba abierto para todos los pueblos. Israel siempre fue hermético y ha sido hermético en cuanto a eso, diciendo que solo los hijos de Dios pueden entrar, aunque había una puerta que era para los que, para los extranjeros, pero digamos que estaban más apartados realmente de los hijos. Entonces va a llegar un momento en que ya no va a haber divisiones, sino que todos vamos a poder entrar a estar con el Eterno, ¿sí? En Zacarías 14:16 también nos habla acerca de esto y dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones, ¿sobrevivieren a qué? A las guerras, sobrevivieran al tiempo donde va a estar el hijo de perdición o lo que conocemos muy comúnmente como el anticristo, ¿sí? A que pasemos todas las pruebas, incluso a que a lo largo de nuestras vidas no le fallemos, no nos inclinemos a a otro Dios, sino que vivamos con Él. Pues entonces, ¿qué va a decir? Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán año en año, que dice año en año, para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos y celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea, esa fiesta de los tabernáculos que hace poquito celebramos, esa se va a celebrar todos los años. Y no, acá yo les preguntaría, para esta festividad se necesita hacer ¿qué? Sacrificio, ¿cierto? Si va a ser año tras año, cuando Jerusalén y todos sobrevivamos, pues de lógico necesitamos ¿qué? Un tercer templo, ¿sí? Y eso es a lo que nos lleva con este tercer
templo. Entonces, esto es una de las secciones que realmente a lo largo del cristianismo ellos dicen, no, nosotros ya no necesitamos holocaustos, nosotros ya no necesitamos eso porque ya se hizo el sacrificio completo. Y sí, muy posiblemente sí tienen parte de razón, pero los sacrificios, pero los holocaustos, pero las ofrendas van a seguir. ¿Por qué? Porque es un medio donde vamos a estar conmemorando, donde vamos a estar recordando lo que el Eterno hizo por nosotros, ¿sí? Hagan de cuenta como el aniversario, como cuando celebramos el cumpleaños cada año, pues estamos recordando que nuestra fecha de nacimiento o aniversario puede ser aniversario de bodas, aniversario de amigos, aniversario de amistad, aniversario de bachillerato, bueno, no sé, tantos aniversarios que hay. Entonces, podemos estar recordando eso año tras año, ¿cierto? Y estamos reuniéndonos para recordar ese evento anterior. Lo mismo va a pasar con el tercer templo, va a ser de modo didáctico, donde vamos a estar recordando todo lo que el Eterno y lo que Yeshua hizo por nosotros, ¿sí? En cada una de las festividades, como ahorita lo hacemos con las cuatro primeras festividades, con Pesat, con panes sin levaduras, con primicias y con Pentecostés, ¿sí? Con estas cuatro festividades ya pasaron, ya se cumplieron. ¿Y por qué todavía la estamos celebrando? ¿Por qué todavía estamos recordando eso? Porque es conmemorativo, porque es ilustrativo, porque nos ayuda a ver realmente lo que el Eterno hizo por nosotros, ¿no? Eso es lo impresionante. Y eso es realmente lo que vamos a ver que después allí empieza a hablar de que, ¿qué? De que Jerusalén no solo va a ser la capital de Israel, sino que también va a ser la capital de todo el mundo, ¿sí? Aunque muchos y hoy en día podríamos decir que Israel como tal no tiene su propio templo y si nosotros miramos todas las religiones tienen tienen templo, perdón, y es algo como decir, bueno, ¿y por qué? O sea, Israel debería tener su templo, ¿cierto? Pero vemos que los musulmanes tienen templos allí, vemos que los católicos, que los cristianos, protestantes de diferentes denominaciones tienen su templo allí. Y eso lo vemos, uno va en una visita guiada y eso vemos iglesias católicas por doquier. Vemos las dos mezquitas que tienen los musulmanes y resaltan, ¿no? Porque es un símbolo, cualquiera que ve la cúpula dorada, esta que vemos acá, pues definitivamente dicen, no, esto es Jerusalén, ¿cierto? Ya enfocamos y ya sabemos que se trata de Jerusalén. Entonces, esto es algo y vemos que definitivamente es curioso el ver que definitivamente todos tienen templo, todos tienen lugar de culto, pero Israel no. La nación como tal de Dios no tiene templo y acá es donde vamos a entender un poquito en este video que es corto, donde vamos a ver cómo explican que realmente, pues, ese problema del por qué, el por qué todavía no se ha podido construir el tercer templo. Y nos van a dar ciertos datos curiosos acerca de el segundo templo como tal, ¿no? Entonces, pues, vamos a escucharlo, me avisan si no lo escuchan, ¿sí? Para eso. Y si tienen la señal muy débil o no lo escuchan bien, me avisan y yo se los puedo mandar por WhatsApp el link de este video. ¿Listo? Todos nosotros ya sabemos que también el segundo templo desgraciadamente fue destruido. Lo destruyeron los romanos. Los romanos destruyeron el segundo templo, pero ellos dejaron este lugar en ruinas. Y este lugar quedó en ruinas casi 600 años, hasta el siglo VII. En el siglo VII llegaron a esa tierra los primeros musulmanes que hayan llegado aquí alguna vez. Estos musulmanes llegaron de Siria. Eran llamados los Omayya. Los Omayya construyeron en el mismo lugar donde estuvo el templo, al domo de la roca, la cúpula de oro. Construyeron al sur del monte la mezquita del Aqsa. Y fueron viendo aquí en los alrededores. Pasaron otros 600 años. Y los Omayya ya no estaban aquí.
otros pueblos gobernaron Jerusalén. Quien gobernó Jerusalén hace como 750 años fueron los Mameluk. Esos Mameluk llegaron aquí de Egipto. Al llegar a Jerusalén, los Mameluk decidieron que ellos iban a construir sus casas por ese lado del monte, pero ellos querían algo más. Querían que sus casas, aunque estén construidas en el valle, querían que sus casas estén al mismo nivel del monte. Pero para conseguirlo, había que resolver un problema técnico. Como dije, ellos iban a construir en el valle. Querían que sus casas estén al mismo nivel del monte. Hay diferencias de alturas. Para solucionar ese problema de diferencia de alturas, ellos construyeron en el valle arcos y arcos sobre arcos. Y arriba de esos doble arcos, ellos construyeron lo que hoy día conocemos como el barrio musulmán de la antigua Jerusalén. Pues ese es el barrio musulmán de la antigua Jerusalén. Está pegado al monte del templo. Está pegado al muro occidental. El muro occidental es todo ese muro. Ese muro conocido como el muro de los lamentos es el muro occidental, y ese muro tiene 488 metros de largo, casi medio kilómetro, donde queda un noreste. Es esto. Solo que esta plaza del muro afuera ocupa solo 57 metros de los 488 que es todo el muro. Lo que quiere decir que la plaza afuera ocupa más o menos la 11ª parte de todo el muro. Ahora estamos debajo de esa ¿Cuánto mide construcción. la plaza? ¿Cómo? ¿Cuánto mide la plaza que vemos hoy? 57 metros sobre más o menos 120 metros. Ahora, pero eso es hoy día. Y si regresamos a la época de la Guerra de los 6 días, no había plaza. Ah, no había. No había plaza. De los 57 metros que hay hoy día, antes había nada más 28 metros. Hoy día hay como 120 metros en ancho. En aquel entonces eran nada más 3.6 metros. Es decir, 28 sobre 3.6. Toda la plaza que hay hoy día, la prepararon, la hicieron en 48 horas después de la Guerra de los 6 días. En 48. 48 horas. Había ahí un barrio que lo quitaron, todo el barrio. Ese barrio era llamado el barrio de los Mogorabim, es decir, los occidentales. Quitaron ese barrio y se hizo esa plaza que hoy día conocemos. Ahora estamos debajo de esa construcción, vamos a llegar hasta el muro occidental, vamos a caminar a lo largo del muro y vamos a regresar por el mismo camino por donde vamos a entrar. Pero antes de entrar hacia adentro, dos observaciones que según mi punto de vista hay que conocer. La primera observación: la plaza del muro que todo el mundo conoce afuera es lo que está aquí señalado, lo que quiere decir que la plaza afuera ocupa una parte del muro occidental del monte del templo, no del templo, porque el muro occidental del templo es ese muro interno y no vemos nada de él, a menos que llegue algún día y que excaven en el monte. El otro punto que hay que conocer es que los 4 muros de contención del monte del templo existen. Y aunque existan los 4 muros, de toda manera, el pueblo judío santificó a un solo muro nada más, al muro occidental. Y eso es por ser ese muro, el muro más cercano, al lugar más sagrado que haya tenido el pueblo judío alguna vez. Es esa parte dentro del templo, esa parte llamada en hebreo Kodesh Kodashim. Traducción literal tiene que haber sido sagrado los sagrados. Los de habla hispana no sé el porqué, pero ocupan un término latín, llamándolo el Santo Santorio. Y ese muro es el muro más cercano a la plaza del Santo Santorio. Y esa es la razón que por ella santificaron ese muro de nosotros. Lo que quiere decir del muro, que lo que hace de ese muro un muro importante, diferente, especial, es ese nexo, esa conexión que ese muro tiene con el templo y la plaza del Santo Santorio. Porque sin ese nexo, sin esa conexión, ese muro habrá sido igual que los otros 3 que también existen. Y por último aquí, el monte del templo. Aquí se puede ver que el monte del templo al sur está mucho más bajo que al norte. Y esa es la razón que por ella, el muro occidental, construido a nivel de monte, aquí en su punto sur, tiene su altura máxima.
La altura del muro en su punto sur es de 45 metros, que están excavados hasta su base, hasta el Rocanón. Pero esta altura va disminuyendo según vamos hacia el norte. A lo largo del muro se puede ver una calle de la época herodiana, que es la última época del segundo templo. Esta calle comenzaba aquí, en la ciudad de David. Subía todo el camino hasta llegar al sudoeste del monte. Iba a lo largo del muro, terminándose aquí. Es aquí donde termina esta calle herodiana. Sí, vemos ahí nos habla ciertas perspectivas acerca del segundo templo, ¿sí? Y si vemos para que esté realmente y para que se pueda construir ese tercer templo, pues definitivamente hay varias teorías, ¿sí? Acerca de esto. Y una de ellas es que definitivamente todo lo que está allí sobre el monte o sobre donde estaba antes el templo, que ahorita está es la mezquita y está la cúpula de oro, tendría que ser totalmente destruida, ¿no? Y eso se cree que muy posiblemente pase en la guerra de Got y Magot. O puede que pase antes, como dice en Apocalipsis, dice que Juan, el ángel tenía, Juan nos cuenta que un ángel tenía 1 metro y le dice que ese metro que iba a medir. Y dice que estaba midiendo el templo, ¿no? De Dios. Y fuera de eso, dice que no mida cierta parte porque eso va a ser dado a los gentiles. Ahí está la otra teoría que podríamos decir que ese espacio donde está la cúpula, donde está la mezquita, que muy posiblemente allí permitan que Israel construya el templo, ¿sí? Y compartan el espacio. Está en teoría porque pues sabemos que los musulmanes no son muy dados a esto, por eso no se ha dado el tercer templo. Igual Israel ya ha tenido, ya tiene los elementos, ya tiene toda esta parte hecha, ¿sí? Pero pues definitivamente todavía falta, digamos, que pase algo para que realmente se pueda ya dar a construir sin necesidad de pedir permiso, porque pues ahorita actualmente un judío no puede pasar para la mezquita, ¿sí? Está prohibido, lo sacan de allá, eso es definitivamente es como armar una guerra ahí al son ni ton, ¿no? Entonces, eso por esa parte, entonces, digamos que para que llegue la hechura al tercer templo, sí necesitaríamos que pasara algo muy, muy espectacular y pues solo Dios sabe, el momento que se haga el tercer templo, pues veremos que se van a empezar a cumplir muchas de las profecías y entre ellas, digo yo, ¿no? En mi entendimiento que he hecho en Tesalonicenses, Pablo dice que cuando se dé esto, que cuando venga el hijo de perdición, dice que se va a sentar en el templo de Dios y van a querer que lo llame Dios y a nadie más vayan a adorar. Entonces, imagínense, o sea, está diciendo que él va a tomar la silla de Dios y se va a declarar como Dios. Entonces, muy posiblemente para esa época se construya el templo, incluso podríamos decir que este hijo de perdición va a construirles el templo contra el de agraciarse, contra el de pues de que hagan caso, por así decirlo, ¿sí? Pero pues es una teoría, como les dije, todavía no está, digamos que tengamos evidencia, que yo les diga, sí, mira, acá lo dice, no, pero pues es muy posible porque dice que se va a sentar en el lugar de Dios y se va a hacer llamar como Dios, ¿no? Entonces, imagínense. Y definitivamente esa sería la blasfemia o ese sería lo que estábamos viendo con Daniel, ¿no? Que pasó para el tiempo de los macabeos y que muy posiblemente vaya a pasar nuevamente para el fin de los tiempos, ¿no? Esa gran blasfemia o ese gran transgresión que se va a ver, va a ser realmente delante de esto, ¿listo? Eso sería, digamos, como el bosquejo y una pequeña introducción, que eso después lo vamos a complementar. Digamos que lo del tercer templo, un poquito no vamos a entrar tan de lleno, pero les dije, si quieren complementarlo y quieren conocer más, pues vean el verso por verso para que lo puedan estudiar un poquito más, ¿vale?
Entonces vamos a entrar a la primera sección, ¿sí? Y en esta primera sección, los primeros 24 capítulos, vamos a ver la visión del juicio de Israel. No solo eso, sino también el llamado de Ezequiel. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el capítulo uno y ese capítulo uno es muy, muy llamativo, muy interesante debido a la visión que tiene Ezequiel, ¿sí? En cuanto a lo que Dios le muestra, ¿sí? Muy parecida a la Isaías, Dios a Isaías le muestra el trono blanco, ¿cierto? Donde está el anciano de días ahí sentado, pero acá en Ezequiel muestra, digamos que muy diferente esa visión, ¿sí? Y ahí es donde vemos esta visión donde nos muestra a un vehículo de cuatro ruedas conducido por cuatro querubines y cada uno de los querubines tenía cuatro alas y cuatro caras y cuatro caras, ¿sí? La primera cara era de hombre, después de león, después de buey y después de águila. Lo que más adelante vamos a ver, por lo menos en Apocalipsis también nos trata de estos seres que se ven con estas cuatro caras, ¿sí? Y que también podríamos ver que son los atributos de quién, de Yeshua, que también los vamos a estudiar en los evangelios como tal, ¿no? ¿Y cuáles vamos a encontrar? Vamos a encontrar la cara de hombre que representa la humildad, que sería el libro de Lucas. La cara del león, que sería la autoridad, que representaría a Mateo, ¿sí? Y la cara de becerro, que representaría el servicio o lo que hizo Yeshua, venir y morir por nosotros, ¿no? Ese sacrificio que representaría el libro de Marcos. ¿Sí? Y por último tendríamos a la águila, ¿sí? Que representa la realeza de Yeshua y su espiritualidad, o sea, el simbolismo de lo que realmente él vino a hacer. ¿Dónde encontramos estos cuatro atributos de siervos? También en Apocalipsis, lo vemos en Apocalipsis 4 del 6 al 7. ¿Quién lo puede buscar para leerlo? Dice Apocalipsis de 4 del 6 al 7, ¿verdad? Sí. Ujú. Dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Ujú. Sí, vemos acá está hablando parecido a esa visión que tuvo Ezequiel en este capítulo uno, ¿sí? Gracias, Felipa. Y vamos a ver y vamos a leer un poquito este capítulo uno para que ustedes vean qué fue ese sueño que él tuvo, esa visión, pues realmente grande que él tuvo. Y vamos a leer del verso uno en adelante. ¿Listo? Dice, aconteció en el año 30 en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río de Quedar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes vino palabra del Eterno al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano del Eterno. ¿Y qué dice? Y miré. Y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas.
y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro y centelleaban de manera de bronce muy bruñido, dejando debajo de sus alas y sus cuatro lados tenía manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, es decir, no podían caminar para atrás. Y sigue en el verso 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los cuatro. Y la cara de buey a la izquierda de los cuatro. Asimismo, había en los cuatro cara de águila. Entonces, si vemos, ahí está mostrando las cuatro caras que también representarían los cuatro atributos de Yeshua, ¿sí? Que nos lo representa también en los cuatro evangelios, ¿sí? Y sigue diciendo verso 11, así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen, andaban y cuando andaban no se volvían, no podían volver para atrás. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y el fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes y a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y de su obra era semejante al color crisólito y los cuatro tenían la misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. O sea, había como dos ruedas en sí, así parecido a como vemos en la imagen, ¿sí? Acá hay una rueda y acá habría otra rueda, ¿sí? Muy parecida. Y sigue diciendo, cuando andaban se volvían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía, que anduviesen, andaban hacia donde les movía el espíritu que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas, o sea, estaban conectados. Y sigue diciendo, cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Y sobre sus cabezas y sobre las cabezas de los seres vivientes parecía una expansión de manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y el sonido de las alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como ruido de un ejército, cuando se paraban, bajaban
sus alas. Y cuando se paraban, bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía una figura en un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego, dentro de ella, alrededor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Eterno, y cuando yo vi, me postré sobre mi rostro y oí una voz que hablaba. Entonces, si vemos esta visión, suena como una visión de estas de ciencia ficción, ¿cierto? Donde son seres, que todo se conecta, que todo va allí, ¿cierto? Y por eso este capítulo lo ligan con extraterrestres, ¿sí? Debido pues a la forma, y si ustedes se imaginan un ángel con cuatro alas, cubriendo dos que cubren su cuerpo, dos que cubren su cara, y fuera de eso sus caras tienen cuatro caras más, una por cada lado. Pues imagínense, eso es algo como loco, ¿no? Imaginarse una cara de un toro, fuera es una cara de un águila, un hombre, y fuera eso la cara ya no me acuerdo ni cuál me faltó, de león. Entonces, imagínense, ¿sí? Ver esto, pues por eso se dice, o muchos creen que, o muchos sacan que este capítulo está ligando lo que tendría que ser como una experiencia extrasensorial. ¿Qué es una experiencia extrasensorial? Como un encuentro con un ser de otro planeta, ¿sí? Con un extraterrestre, ¿sí? Eso es más o menos, y de ahí sacan que incluso existen los extraterrestres. Pues digamos que no sería tan errada la idea, porque si miramos, pues de lógico, Dios es de otro mundo, Dios es de otro planeta, Dios nosotros no lo podemos entender a totalidad porque no estamos, digamos, en el mismo, ¿cómo le podríamos decir? Como en el mismo nivel que Dios, ¿sí? Porque pues a Dios, ¿quién se le compara? Ninguno, ¿cierto? Entonces no lo podemos entender a cabalidad, y sí podríamos decir que casi es como ver a un extraterrestre, porque a nivel espiritual nosotros no podemos entender todo lo que se mueve allí. Si vemos este carro que hablaba que lleva al trono del Eterno, pues definitivamente es algo totalmente fuera de nuestra conciencia, y si nosotros no lo imaginamos, definitivamente podríamos sacar mil y mil conjeturas, ¿no? Por eso estos cuatro atributos, por lo menos cuando habla de hombre, está hablando de los sentimientos que mostró Yeshua, cómo lloró, cómo tuvo rabia, cómo tuvo misericordia cuando miraba a los demás. Entonces ese es el simbolismo del hombre. Cuando habla de la cara de león, pues está hablando de esa autoridad que él tenía, ¿cierto? De hablar, de enseñar, y fuera eso de mostrar lo que nosotros como discípulos tenemos que hacer, ¿no? Cuando habla del buey o el toro, está hablando de que él iba a ser como un buey llevado al matadero, que tarde o temprano iba a tener que morir. Y Yeshua, ¿por qué se entregó? Por amor a nosotros. Él fue de manera voluntaria y se entregó igual que el buey, igual que el becerro. Porque el becerro, ¿ustedes creen que si él quisiera no podría desatar sus cuerdas y mandar a la persona lejos? Lo puede hacer. Una medio patadita de un buey, ¿cuánto no duele, ¿no? No sé si ustedes han visto, pero los bueyes pegan durísimo, eso lo dejan a uno noqueado, ¿sí? Entonces, pues imagínate, es lo mismo que Dios hizo con nosotros al entregar a su Hijo, pues por eso nos muestra ese cordero que fue llevado
al matadero, ¿no? Y ya en la forma de águila, pues ya nos muestra esa realeza, ese ser que Yeshua es superior a los ángeles y superior a Moisés. Ustedes ya lo pueden complementar un poquito más con Hebreos 1, eso de que Yeshua es superior a Moisés y a los ángeles, ¿no? Listo, eso sería en el capítulo. Entonces, en estos capítulos 2 y 3 vamos a ver el llamamiento de Ezequiel, cómo Dios manda a Ezequiel, ¿sí? A mostrar o a ver la misión que él tenía, ¿sí? Y por lo menos en el capítulo 3, ¿sí? Capítulo 3 verso 1 y 2 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, ¿sí? Cuando hablamos de este rollo, pues está hablando de qué? De la Torá, de las escrituras, ¿sí? Ahí es donde empezamos a ver que a Ezequiel que le tocó comerse literalmente a nivel de visión, porque él lo tiene es como una visión que se da y se come este libro. Es como cuando nosotros empezamos a estudiar las escrituras y empezamos a comer las palabras de Dios, a entenderlas, y eso lo que nos ayuda también es que a entender y a dar a conocer las escrituras, ¿sí? Ahí es donde vemos ese llamado de Ezequiel, ¿sí? Y para ver un poquito más, vamos a ir al capítulo 2 desde el verso 1 para entender qué fue lo que Dios le dijo, ¿sí? Dice en el capítulo 2 verso 1 me dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho el Eterno del Señor. ¿Acaso ellos escuchan? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas, no tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Sí? Desde acá ya le está diciendo qué es lo que le tiene, qué es lo que tiene que hacer. Verso 9. Y miré y aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro. Dice, y extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y mi boca fue en mi boca dulce como miel. Y acá les puedo preguntar, ¿dónde encontramos a lo largo de las escrituras que dice mi boca dulce o que algo es dulce como la miel? ¿Quién se acuerda? Que hay un libro que uno de los escritores dice que es como miel a mi paladar. Mm, son, es un salmo, ¿Sí? pero sí, pero no me acuerdo cuál es. ¿Cuál es? ¿Sí Eh, recuerdas quién lo escribió?
Em, David, Exactamente, sí. David. Y es el Salmo 119. ¿Qué habla acerca de qué habla el Salmo 119? Habla de las escrituras. Exactamente. Para ser más exactos, habla de la Torah, ¿cierto? De la instrucción, de cómo David resalta y dice, tus palabras son miel a mi paladar, tus mandamientos. No recuerdo qué es lo que dice, pero trata acerca de la Torah. Y si vemos acá que dice, me hizo comer este rollo y qué le parecía y fue a mi boca como miel, dulce como la miel. Lo mismo que dice David, ¿sí? Cuando dice yo escudriño, yo aprendo y es como miel a mi paladar. Sí, es gustoso, es agradable, es rico, ¿cierto? Lo mismo está diciendo acá Ezequiel, por eso podemos hacer un entendimiento de que el rollo que está comiendo realmente es la instrucción. ¿Por qué necesitaba comerse el rollo? Pues porque necesitaba entender las escrituras para poderlas dar a conocer. Y acá muy posiblemente podemos ver que Ezequiel no era de tanta letrado como lo fue Daniel, porque Daniel sí venía de una familia prestigiosa, una familia acomodada, ¿sí? Y muy posiblemente desde muy chiquito fue instruido en la Torá, ¿sí? Como lo vemos, por eso él esas respuestas, por eso esa convicción que tenía desde muy chiquito, que definitivamente es envidiable, ¿no? Y acá pues vemos que Ezequiel para poder cumplir su ministerio, poder cumplir su propósito, tuvo que comerse este libro, ¿sí? Y ahí es donde vemos que empieza a darle después Dios el propósito que él tenía que hacer, ¿sí? ¿Y qué tenía que hacer? Ir y hablarle al pueblo. Lo mismo que tuvo que hacer Jeremías, pero Ezequiel lo hizo al pueblo que estaba en el exilio. Sí, esa era la misión de Ezequiel. Eso lo vemos en el capítulo 2 y 3. ¿Sí? Ya si ustedes quieren ver qué fue lo que le mandó Dios a decirle, pues ahí ya lo pueden seguir leyendo en el capítulo 3. ¿Listo? Ahora vamos a ver en los capítulos 4 al 7, donde pues Dios le pone a Ezequiel a hacer ciertas cosas, ¿sí? Y que le dice, pues primero va a tener que hacer una maqueta, ¿sí? Y donde va a empezar a colocar ciertas cosas y va a empezar a hacer esto, ¿sí? Tipo así como lo vemos una imagen. En la imagen hizo una maqueta de Jerusalén y va a poner palitos alrededor como mostrando lo que los babilonios iban a hacer tiempo más adelante. Sí, ese cercado, ese sitio que se dio para el tiempo de Sedequías, sí, por él no haber hecho la voluntad que le dijo Nabucodonosor que siguiera dando tributo, se rebeló y pues no quiso obedecer y pues por eso vino la destrucción también de Jerusalén, ¿no? Y pues eso también ya estaba determinado por el Eterno debido a la maldad del pueblo, ¿sí? Y por eso en Ezequiel 4:2 que nos dice, dice, y pondrás contra ella sitio, edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Eso es lo que mostraba estos palitos que él colocó al lado, esas piedras que él mostró, eran él mostrando que el pueblo, que Jerusalén iba a ser atacada y sus murallas iban a ser arrasadas, ¿sí? Y eso es lo que nos muestra. Y por eso empieza a darle ciertas palabras, ¿sí? Acerca de esto, donde él le muestra todo lo que estaba pasando y todo lo que tenía que dar a enseñar acerca de esta fortaleza, ¿sí? Ese por ese capítulo, igual si ustedes lo quieren leer, lo pueden leer. Sí, se supone que Ezequiel ya estaba en el exilio. Ujú. Y lo que dice en el verso 2
ya había sucedido. Esa es mi Eh, pregunta. no había sucedido todavía. El sitio contra Jerusalén a tal punto que Israel, Nabucodonosor venía con toda, todavía no había sucedido. O sea, sí hubo un momento que hubo como un sitio, pero no fue tan grande y no fue tan doloroso como ya lo vino siendo el último, ¿sí? Cuando ya arrasó con todo, porque es que acá le está diciendo, mira, haz esta maqueta y después más adelante le empieza a decir, ve y haz esto. Ya es cuando muestra digamos, la destrucción de Jerusalén por no hacer caso a lo que el Eterno le mandó, porque el sitio que se ve más fuerte contra Jerusalén fue para el tiempo de Sedequías. ¿Sí? Cuando fue el último rey de Israel, cuando lo cogieron y pues sabemos lo que pasó con él, le fueron quitados los ojos, sus hijos fueron muertos y bueno, todo eso, ¿no? Ok, gracias. Ujú. Sí, es decir, Nabucodonosor sí ya había entrado a conquistar, pero todavía no había arrasado con Jerusalén, no entró con fuego, entró fue con espada, ¿sí? Y no tuvo que sitiar a Jerusalén, o sea, entró directo por derecha y empezó a pelear y así fue que conquistó a Israel como tal, o pues lo que en este caso sería ya Judá, porque la casa del norte ya no estaba, ¿no? Y el sitio, pues sí fue para el tiempo de Sedequías. Igual déjame, lo busco de una vez para que te quede con referencia, ¿vale? Por lo menos lo puedes ver en el capítulo 25 donde habla Segunda de Reyes 25. Dice en el verso 1, dice, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad citada hasta el año 11 del rey Ezequías. Si vemos, llega el año ¿qué? A los 9 años del reinado de quién? De Sedequías. Y dice que estuvo hasta el año 11 del rey Sedequías, o sea, estuvo casi 2 años sitiándola, ¿sí? Si no están más mis matemáticas, ¿no? El 9, entonces 10, 11, casi 2 a 3 años sitiando totalmente Jerusalén. Y esa sitiada pues no estuvo nada bueno. Y dice el verso 2, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey, dice, a los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya la brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. ¿Sí? Entonces, si vemos ahí fue la caída literalmente de Jerusalén y cómo fue sitiada realmente Jerusalén para esta época, ¿sí? O sea, hubieron dos grandes sitios. El primero fue el de Asiria contra la Casa del Norte, que también fueron como 3 años y medio. Y acá vemos ya el sitio de Jerusalén. Si ustedes miran, la primera llegada de Nabucodonosor, él no hace sitio, él entra directo con todas, ¿sí? Y no hace un sitio tan grande como lo muestra acá en este ya al final, donde ya da por hecho todo, ¿no? No sé si quedó ahorita un poquito más clara la idea. Sí, Juliet, muy claro. Gracias. Vale. Ujú. Listo.
Entonces, hasta acá vamos bien, ¿no? Igual si quieren pueden leer estos dos capítulos, son impresionantes. Bueno, estos tres capítulos hasta el 7, donde pues nos muestra todo lo que Ezequiel tenía que hacer. Y no solo eso, por lo menos en el capítulo 5, vamos a leer este capítulo 5, parte de ellos, y dice. Y tú, hijo de hombre, desde el verso 1, ¿no? Dice, y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. O sea, ¿qué le tocó? Raparse. Literalmente le tocó cortarse toda la cabellera, todos los pelos, ¿sí? Y hacer algo. ¿Sí? Pero bueno, antes de esto, de ver esto, pensé que no lo tenía dividido y sí, en el capítulo 4 verso 12 que dice, y este sí es algo que me impresionó en este verso 12, pero vamos a leer versos antes, ¿sí? Y vamos a leer desde el verso 9, ¿sí? Del capítulo 4 para entender un poquito qué fue lo que antes le tocó hacer antes de pasarse la navaja por toda la cabeza. Dice el verso 9, y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. O sea, haciendo una aproximación de cuánto tiempo iban a durar sitiados, ¿sí? Y dice, y la comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. Dice, y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada cocida debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Imagínense ustedes, no sé si ustedes les gustarían comer algo y hacerse, acá dice que harás pan, ¿no? De ello. Imagínense ustedes haciéndose pan, pero con excremento humano, o sea, quemando el excremento y haciéndole con el olor y con todo esto, no sé si a ustedes les quedaría bien. ¿Ustedes qué me podrían decir? ¿Ustedes serían capaces de hacer esto? No, para No, nada. no, no Ay, porque no. eso es pues muy, yo digo que muy feo. Uno hacer esas cosas y comérselas, eso debe de oler a horrible, eso no, 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 no. Para mí no, no sé, pero yo creo que para ningún ser humano haría eso, ¿no? Pues no Ujú. sé, Guácalas, como dijeran aquí en mi pueblo. sí, eso es terrible. Exactamente, imagínate, o sea, por eso el nombre de Ezequiel, pues definitivamente le cayó divino, porque ¿qué dice? Fortaleza de Elohim, ¿no? Y por Ujú. eso sigue en el verso 13. Y le dijo el Eterno, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojare yo. Y dije, Señor eterno, he aquí que mi alma no es inmunda ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego, hijo de hombre. He aquí, quebrantaré el sustento del pan de Jerusalén y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren los unos a los otros con espanto y se consuman en su maldad. O sea, acá es donde describe literalmente lo que fue este asedio,
¿sí? Porque imagínense 3 años, casi 2 a 3 años, sitiado totalmente alrededor Jerusalén, donde no podían entrar agua, donde no podían entrar comida, donde realmente Israel no estaba, o sea, preparado. Ellos pensaron, o sea, Ezequías pensó, no, eso me puedo hacer alianza con Egipto, podemos ganar, podemos vencer, y acá no pasó nada, ¿no? Y eso lo vimos, ¿no? En los últimos capítulos de Crónicas y también con los últimos capítulos de Reyes, ¿no? Entonces, ellos pensaban y ellos decían, no, eso no va a venir, nosotros somos y el pueblo de Dios, nosotros vamos a ganar, pero el problema es que Dios ya los tenía en disciplina, ya el castigo, como que dice, estaba anunciado, ¿no? Y vemos que iban a comer con angustia. O sea, y por lo menos en esta serie que yo les he recomendado ver, de Lázaro y el rico, muestran muy bien cómo fue este sitio. Fue un sitio despiadado donde la gente, si tenía para comer la medida, si tenían que hacer, unos hacían trueques con los babilonios, es decir, tenían su trato ahí tergiversado para salvar a su familia y para todo, pues incluso ayudaban y cosas así por el estilo. Y nosotros vemos que a veces por supervivencia nosotros terminamos haciendo cosas increíbles, que si encontraban pan en el piso y al lado había estiércol, no nos importaba porque el hambre es demasiado, ¿no? Y es lo mismo, por eso es que Dios le puso a comer así, porque iba a llegar un momento que el hambre era tan desesperante que no les iba a importar si estaban en ropas muy finas, pero el pan estaba en el piso y se lo tenían que comer. Imagínense, ¿no? O sea, yo digo, Dios trató demasiado duro con Judá, o sea, y aún así ser rebeldes y aún así no entender, definitivamente es que a veces somos muy duros de corazón, y eso es lo que evidencia realmente que el llamado de ser un profeta, el llamado de ser un enviado de Dios, no es trabajo fácil. O sea, es un trabajo donde definitivamente vamos a tener que vivir ciertas cosas difíciles, no hacer un trabajo fácil, y por eso el querer tener, digamos, esta parte de reconocimiento. Hoy en día un profeta lo tienen muy alto, en grande estima, ¿cierto? Pero si lo miramos a lo largo de las escrituras, fueron hombres que definitivamente sí les tocó sufrirlo. O sea, el seguir a Dios no era fácil. Imagínense 360 días, casi más de un año, porque un año, ¿cuántos días tiene? 352 más o menos. Si estoy mal, me corrigen. Y pues imagínense pasar más de un año haciendo esto, ¿no? O sea, es difícil. Yo creo que hasta ya se llegó a acostumbrar al olor del estiércol y todo eso, pero sin embargo, saber que era estiércol de bueye, no, pues no era tan agradable, ¿no? Y ahí sí es donde nosotros diríamos, uy, ¿seré que yo capaz de esto? Por eso digo que este libro es un poquito desafiante para nuestra fe y para decidir qué es lo que realmente vamos a hacer, ¿no? Por eso ahora sí podemos entender lo que pasa ya en el capítulo 5, lo que estábamos leyendo, y dice en el verso 1: y tú, hijo de hombre, toma un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba, ¿sí? Y toma después una balanza de pesar y divide los cabellos, ¿sí? Y divide los cabellos. ¿En cuántas partes lo tuvo que dividir? En 3 partes. Ya lo vemos en el verso 2. Dice, una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio. Es decir, cuando se cumpla todo lo que él tenía que hacer en el capítulo 4 de comer y todo eso, pues ¿qué iba a hacer? Iba a cortarse iba a quitarse todos los pelos, y iba a empezar a hacer como un incendio desde adentro, ¿sí? O sea, primero en dónde, en Jerusalén, ¿sí? Primero en la maqueta que vimos, ¿sí?
¿Y qué sigue diciendo? Y dice, y tomarás una parte, una tercera parte, y la cortarás con espadas alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Es decir, que iba a haber una gran muerte de acá saliendo de las murallas por querer defender la ciudad, pues muchos iban a quedar allí. Otros iban a morir y iban a ser llevados como el viento, ¿no? Y dice, tomarás también allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto. ¿Eso qué quiere decir? Que unos van a ser cautivos, ¿sí? Y dice, y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego y en el fuego los quemarás, de allí saldrá el fuego y toda la casa de Israel. Es decir, ahí es cuando pasó esa destrucción que hizo Nabucodonosor, destruyó toda Jerusalén y pues arrasó casi con todo, incluyendo destruyendo el primer templo, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que iba a pasar y todo lo que te tocó hacer a él. Y es que definitivamente pasarse la navaja por la cabeza y por la barba, pues era algo un poquito, digamos, difícil para esa época, porque eso también era de vergüenza, el andar sin cabello, el andar si esto era casi siempre lo que le tocaba hacer a los que eran leprosos, ¿sí? Un leproso para cuando era limpiado tenía que afeitarse la cabeza, la barba y ahí sí podía ser aceptado al pueblo, ¿no? Entonces era como un símbolo también de que estábamos impuros y ahora vamos a ser reivindicados, ¿no? Imagínese todo eso, ¿no? Que vemos acá. Y y vamos a ver que Dios después le explica qué es lo que iba a pasar y por qué le manda a hacer esto con la maqueta. Lo vemos donde en el verso 11 de en adelante del capítulo 5, ¿sí? Dice, por tanto, vivo yo, dice el Eterno, el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumido de hambre en medio de ti. Esa fue la parte que echó en medio de la ciudad, ¿cierto? Y después dice, una tercera parte esparciré a todos los vientos y tras ellos desenvainaré espada. O sea, los que trataron de escapar no pudieron porque los alcanzó Babilonia ahí, los traspasó con espada, por lo que dice acá. Y dice, y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción y sabrán que yo el Eterno he hablado en celo cuando cumpla en ellos mi enojo y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti a los ojos de todo el transeúnte, ¿sí? Entonces, imagínate, si vemos, pues definitivamente iba a ser cortada en tres partes, unos iban a ser cautivos, otros iban a morir a espada y otros iban a morir por hambre, ¿no? Y ahí vemos las consecuencias cuando nosotros definitivamente no hacemos caso a Dios y empezamos a ser rebeldes y empezamos a ser obstinados y empezamos a hacer ¿qué? Nuestra voluntad, ¿no? Entonces, vamos a ver en la visión, ¿sí? Del capítulo 8 en adelante, visión del capítulo 8 al 11, ¿sí? Vamos a ver que el Eterno le muestra muchas cosas acerca de lo que estaba pasando en Judá y porque pues definitivamente nosotros podríamos decir, y eso es como cuando nosotros somos castigados o castigamos a nuestros hijos o a los chicos, ¿sí? Los castigamos y le decimos, mira, va a pasar esto y ya no vas a comer o ya no vas a salir al parque o ya no vas a tener esto o esto, y los castigamos y lo primero que preguntan es ¿qué? ¿Por qué nos va a pasar esto?
¿cierto? Como si no supiéramos, como si no entendiéramos, incluso nosotros hemos estado en eso, ¿cierto? Pero vemos que empieza a pasar esto y empieza a mostrar esta parte, esta visión acerca del juicio donde le empieza a mostrar a Ezequiel el por qué iba a destruirlos, el por qué iba a castigarlos de semejante manera tan dura. Porque, o sea, nosotros estando en nuestras naciones, ¿quién de nosotros quisiera que fuera sitiada, que fuera arrasada y que fuéramos llevados a esclavos, que incluso muriéramos por defender nuestra ciudad? Pues definitivamente creo que ninguno de nosotros desearía pasar por eso, ¿no? Entonces, en estos capítulos nos muestra el por qué Jerusalén iba a ser sitiada, iba a ser arrasada, ¿sí? Y para entenderlo mejor, vamos a ver un video, ¿sí? Acerca de lo que Dios le mostró en este capítulo, donde le muestra las abominaciones de lo que estaba haciendo Dios, o bueno, el pueblo en el templo. Eso lo vemos ya en el capítulo 10. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan, eh, para que lo tengas en cuenta. ¿Listo? Entonces vamos a escucharlo, a verlo. Entonces, sí, vemos definitivamente, pues la maldad no era poca para el pueblo, ¿no? Definitivamente estaban transgrediendo de la peor manera posible, porque pues estaban adorando y diciendo estamos adorando y eso mucho más en los líderes porque lo llevó a donde al templo, o sea, eso lo vemos en el capítulo 8. Si ustedes leen el capítulo 8, muestra las abominaciones y eso es lo que representa el video, lo que pasa en el capítulo 8 cuando Dios lo lleva allí al templo y le muestra las transgresiones que estaban haciendo. Fuera eso, después lo que muestra allí en el 9 como él se postró y le dice, y eso que le termina diciendo Yeshua, podríamos decirle, no, pues se adelantó y le está diciendo lo del capítulo 36 de Ezequiel, ¿no? Que es, les daré un nuevo corazón y haré que andéis en mis estatutos, haré que andéis en mis ordenanzas, pero no. Vemos que en medio de esa reprensión, en medio de ese castigo, les da esa esperanza de renovación, de restauración, y lo vemos en el capítulo 11, versos 14 hasta el 25, ¿sí? Y vemos que se repite eso que vemos en Ezequiel, eso que vimos al principio, que es el tema central de este libro, ¿sí? Si lo vemos desde el verso 16, mejor vamos a leer desde el verso 14 para entender cuál es esa restauración, que a pesar de haber todo ese juicio, también iba a haber restauración. Por eso este libro habla mucho de la esperanza en medio del exilio. Y dice en el verso 14, capítulo 11, verso 14 de Ezequiel, y dice, y vino a mí palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella, son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejados del Eterno, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di. Así ha dicho el Eterno, el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho el Eterno, el Señor. Yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Si vemos, es repetición de lo que está mostrando en dónde, en Ezequiel 36, 26 al 28.
sea, Dios no deja algo, Dios castiga, pero también va a dar la redención. Es como cuando nosotros como padres castigamos a nuestros hijos, eso no quiere decir que es el fin, es una disciplina para que ellos entiendan y comprendan que están haciendo las cosas mal y que cuando uno hace algo mal, pues ¿qué va a venir? Consecuencias, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que ahora estoy airado, ahora ya no los voy a ver, ahora ya no los voy a estar mimando, ya no los voy a querer, ya los voy a sacar de mi casa, los voy a desechar del todo. No, ¿cierto? Los castigamos, les ponemos disciplina, pero también sabemos que va a llegar un momento en que vamos a poder hablar con ellos, de que va a haber la restauración, de que vamos a empezar a caminar bien siempre y cuando ellos, ¿qué? Se arrepientan, ¿cierto? Y digan, mamá, perdóname, o Julanito, perdóname porque hice mal, porque estuve actuando como no era, ¿cierto? Cuando nosotros identificamos eso y sabemos que no estábamos haciendo lo correcto, pues es cuando empieza la restauración. Lo mismo pasó con Israel. ¿Qué tenían que hacer? Arrepentirse, saber que Dios los iba a restaurar tarde o temprano y por eso les deja esta promesa. Les dice, yo los voy a restaurar, yo le voy a hacer todo esto, ¿sí? Y ahí es donde vemos todo el cumplimiento, pues ya para nuestros días el cumplimiento, ¿no? Eso en cuanto a estas visiones, ¿no? Del capítulo 8 al 11. Entonces vamos a seguir con el capítulo 12, ¿sí? En el capítulo 12 vamos a ver la ilustración de lo que va a suceder en Jerusalén ya después de todo esto, ¿sí? Va a haber esa señal de que de cautividad que los van a llevar, que va a llegar un momento en que ellos van a tener que alistar su equipaje y salir corriendo de la ciudad, ¿sí? ¿Debido a qué? Debido a las consecuencias que van a venir. Sí, es como Dios adelantándose y diciéndoles, venga, mira, coge tu equipaje, alístate porque vas a partir en destierro, porque vas a ser sacado de la ciudad, ¿sí? Eso es lo que dice acá en cuanto a este tercer exilio, ¿no? Y eso podemos ver en Ezequiel 12:4, pero lo vamos a leer desde el verso 1 para poder entender qué fue lo que le estaba diciendo Dios a Ezequiel, ¿sí? Dice el verso 1. Vino mi palabra del Eterno diciendo, Hijo de hombre, tú habitarás en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Muy parecido a lo que le dijo a Isaías que le dijo, háblales, pero ellos no van a ver, van a ver, van a leer, pero no van a entender, van a aprender, pero no van a comprender todo lo que yo les voy a entender, ¿no? Pueden ver las escrituras, pero no entienden, pueden leerlas, pero no las van a comprender. Eso es más o menos lo que le está como confirmando nuevamente acá, ¿no? Y dice el verso 3 dice, por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. O sea, hazlo por si al caso tienen el interés de qué es lo que va a pasar, ¿no? Y dice, y sacarás tus enseres, verso 4, de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde, a vista de ellos, como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás de ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás y cubrirás tus rostros y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Y yo hice así como fue mandado, saqué mis enseres de día como enseres de cautiverio. A la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano. Salí de noche y los llevé sobre los hombros a la vista de ellos. Y vino a mi palabra del Eterno
por la mañana diciendo, Hijo de hombre, no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde que haces. Diles, así ha dicho el Eterno, el Señor. Acá le va a decir por qué estaba haciendo eso, ¿sí? ¿Por qué coger los enteres? ¿Por qué hacer eso? Dice, esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ellos. Dile, yo soy vuestra señal, yo hice, como yo hice así, se hará con vosotros, partiréis al destierro en cautividad. Y al príncipe que está en medio de ellos, llevarán a cuestas de noche y saldrán por la pared, abrirán paso para sacarlo por ella, cubrirá su rostro y para no ver con sus ojos la tierra. Mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa y haré llevarlo a Babilonia, tierra de caldeos, pero no la verá y allí morirá. Y a todos los que estuvieren alrededor de él para ayudarle y a todas sus tropas esparciré a todos los vientos y desenvainaré espada en pos de ellos. Y sabrán que yo el Eterno, cuando los esparciré entre las naciones, los dispersaré por la tierra y haré que uno de los pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones donde llegasen y sabrán que yo soy el Eterno. Imagínense, o sea, acá está ¿de quién está hablando? De Sedequías. ¿Ustedes creen que Sedequías cuando llegó pudo ver toda Babilonia? No. ¿Pudo disfrutar de Babilonia con sus ojos? No. ¿Por qué? Porque le fueron quitados. ¿Y qué dice? Va a ser llevado a un cautiverio y allá morirá. O sea, le está dando ya la profecía a Sedequías, ¿sí? Porque pues ya cuando ellos vinieron a reinar, pues ¿quién estaba ahí presente? Pues estaba Sedequías, era el único príncipe que estaba allí cuando ellos iban a venir ya con todas las de la ley a llevarlos en cautiverio, ¿no? Imagínense esa parte y eso ya lo vemos literalmente allí, ¿no? Entonces, esta es lo que va a pasar, esa visión que él tuvo, eso que el Eterno le enseñó y por eso pues nosotros tenemos que estar. Y esto pues vemos que también se repitió y a lo largo de la historia se ha repetido muchas veces con Judá, y eso lo podemos ver para el tiempo de los nazis. Ellos estaban bien, ellos no pensaban que los iban a hacer llevados. Cuando de un momento a otro llegaron trenes y empezaron a subirlos a las malas y lo poquito que pudieron subir, y vemos acá esas maletas que ellos pudieron subir fueron esos. Pocas maletas, poco, no pudieron llevar el equipaje, pues para lo menos tener ropa de cambio, por eso no. Equipaje de cautiverio es lo poco que tú puedes llevar y es más que todo lo más importante para ti, ¿sí? Cuando los nazis cogieron a los judíos, los que más llevaban se dice que eran las menorás, Torah no me acuerdo si llevaban objetos muy representativos de su nación y entre ellos pues llevaban fotos de su familia, ¿sí? O sea, realmente no cogieron en seres de valor, en series que pudieran llevar si les sirvieran para algo, no, lo que pensaron más fue en preservar su fe y continuar con lo que el Eterno les dio, ¿no? Entonces, imagínate esta gente y podríamos decir que los que sobrevivieron al igual que los que sobrevivieron acá para el tiempo de todo este asedio, de todo esto que iba a pasar, pues sobrevivieron ¿para qué? Para contar las grandezas del Eterno. Incluso hoy en día todavía hay gente que sobrevivió desde el asedio nazi, porque eso fue casi todo un asedio, los encerraron y los dejaron allí y no sé qué les darían de comer, pero sé que fue muy difícil, ¿no? Este cautiverio que ellos tuvieron no fue nada agradable y los que salieron realmente y los que fueron rescatados por misericordia de Dios,
pues definitivamente pueden contar y decir, nosotros somos de esa generación de las cuales Dios salvó, porque realmente solo Dios y créeme si hubiera sido otro pueblo y no tuvieran el amor de Dios y la misericordia de Dios, ese pueblo hubiera sido arrasado. Con todo lo que pasó con la época de los nazis, definitivamente uno puede decir, definitivamente esto fue Dios que hizo que un remanente que todavía quedara luz en medio de las naciones del pueblo judío. Si no, pues realmente a lo largo de la historia son los que más han sido perseguidos, más han sido queridos acabar y arrasarlos del todo, como lo vemos hoy en día como con los Hamas y con los árabes que ya dicen a trapo quitado, sí, muy así, muy sencillo, los vamos a destruir, los queremos quitar de la faz de la tierra, ¿sí? Y ahí es donde vemos que esa promesa que Dios tiene con el pueblo, ¿no? De dejar que perseveren, de dejar que continúen todavía con lo que Dios quiere mostrar, ¿no? Entonces, si vemos la vida de un profeta no es tan fácil como nos la pintan, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, uy, ese profeta tan chévere, vean el carro que anda, vean lo que vive, pues si nosotros los comparamos con los verdaderos profetas que Dios dice, estos son mis profetas, pues definitivamente ahí nos preguntaríamos, ¿será que sí están llevando el mensaje de Dios, están cumpliendo el propósito de Dios o son estos profetas que hablan en Ezequiel 34 que son asalariados, esos pastores asalariados, ¿no? Pues eso ya quedaría en, solo Dios sabe, ¿no? ¿Qué realmente hay en su corazón, ¿no? Pero bueno. Eso, si vemos este libro de Ezequiel, realmente es desafiante. Yo cuando empecé a estudiar los escritos y empecé a ver los profetas, yo dije, Dios mío, ¿tú le mandaste esto a un profeta? No, no es posible. Yo dije, no, Dios mío, o sea, el llamado a un profeta no es tan fácil y ahí empecé a darme cuenta con Jeremías y con Ezequiel. Son los dos profetas que a lo largo del estudio vamos a ver que son los dos profetas que más les tocó hacer cosas desafiantes. A Jeremías, pues dar la palabra, digamos que no fue el desafío fue lo que venía a consecuencia de dar esas palabras, que fue, sabemos que fue echado a un pozo, que fue latigado, que fue encarcelado, mejor dicho, que fue criticado por los líderes, por el pueblo, fue rechazado, pues todo eso viene a consecuencia de dar un mensaje realmente correcto y que va en contra de lo que la masa o el mundo desea, ¿no? Es decir, la masa, cuando hablo de masa, es de la multitud de gente desea, ¿no? Porque casi siempre, porque en las iglesias hoy en día no se dan a conocer las escrituras realmente de Dios o no se habla de las consecuencias? ¿Por qué? Porque dicen, no, y yo cómo le voy a decir que si no cumplen esto, que si no cambian de vida, pues definitivamente se van a terminar yendo. No, 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 yo no puedo dejar que se vayan. Si se quedan, pues que sean, sigan escuchando y Dios habrá su obra. Pues sí, pero si tú no das sus consecuencias y si tú no les dices, mira, si no haces esto, vas a tener esto, pues definitivamente pues estás faltando, ¿no? Y eso pues realmente era algo que venía como consecuencia para Jeremías. A Ezequiel le tocó una parte muy diferente. Él no tuvo latigazos, él no tuvo el rechazo del pueblo como tal, o sea, hacía que lo diga la profecía, no tanto, pero sí vemos que sus palabras y lo que le tocó hacer, pues no fue nada grato, nada fácil, ¿sí? Pues el pasarse la navaja, pues digamos que no tiene digamos, tanta trascendencia, pero por lo menos el comer eso, el ver y el pasar por eso todo casi un año y fuera de eso, ver cómo se quemaba y saber que eso iba a pasar con su ciudad, saber que eso iba a vivir Jerusalén, pues realmente no era nada agradable, era algo duro, que definitivamente es lo mismo de nosotros mirar a nuestra ciudad, mirar el país donde hemos crecido, que termine siendo destruido, termine siendo arrasado,
pues no es nada fácil, ¿no? Y saber que hay seres queridos y saber que hay gente que yo conozco y saber que, bueno, todas esas promesas que creíamos y por nuestra rebeldía pues vienen semejantes consecuencias, pues realmente no es grata la vida de un profeta, ¿sí? Estos dos profetas con Oseas, pues definitivamente su vida fue de ejemplo de realmente obedecer a Dios sin cuestionar, ¿no? Porque realmente no cuestionaron, hicieron lo que Dios les pidió y realmente es de, o sea, de asombrarnos la fe que ellos tenían, la confianza y sobre todo la obediencia, ¿sí? Porque ahí vuelvo y les hago la pregunta, ¿seremos capaces nosotros de tomar esas mismas decisiones que ellos hicieron y por lo menos Jeremías no casarse, no tener hijos, no tener nada y creer en la voluntad de Dios? Y seguir dando el mensaje a pesar de que lo rechacen, a pesar de que golpeen, a pesar de que le digan mil cosas. Y lo mismo con Ezequiel, comer lenteja, comer todo eso, hacer pan y comer con estiércol de buey, cocinarlo con eso. Pues no sé, ni siquiera qué sabrá, pero definitivamente no es grato, ¿no? Saber que su nación iba a ser destruida y él fuera de la nación, pues doloroso, ¿sí? Y pues gracias a Dios él no lo vivió, pero el que lo vivió sí fue quien, Jeremías, ¿no? Entonces vemos todo esto que realmente pues nos hace pensar y nos hace reflexionar que pues consecuencias vienen tarde o temprano en nuestros actos y por eso nosotros tenemos que siempre tener ese deseo de hacer la voluntad del Eterno y como lo dice él, tenemos esa promesa, esa esperanza que nos habla el capítulo 11 de Ezequiel, de que él nos va a dar corazón nuevo, va a quitar ese corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne, ¿no?